Contenido gráfico. Advertencia. Este relato incluye descripciones detalladas de violencia extrema, tortura, necrofilia y canibalismo. Se ha mantenido fidelidad a los hechos forenses para honrar la memoria de las víctimas, nunca para glorificar a los perpetradores. La máscara del hombre soviético. Andrei Chikatilo, 1936-1994. Un análisis forense del carnicero de Rostov. Primera parte. Las raíces del hambre. 1936-1955. El Holodomor y el mito del canibalismo. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yabluchne, una aldea ucraniana de apenas un centenar de habitantes, cuando el terror estalinista convertía la tierra negra ucraniana en un cementerio a cielo abierto. Su biografía oficial comienza con una mentira que su madre, Tatiana, le contó como verdad incuestionable. Su hermano mayor Stepan, nacido en 1932, había sido secuestrado y canibalizado por vecinos hambrientos durante la hambruna del Holodomor. Aunque no existe registro civil que confirme la existencia de Stepan ni su macabra muerte, la repetición de esta narrativa durante la infancia de Andrei le grabó en el alma la idea de que la supervivencia humana justificaba la destrucción total del otro. Tatiana, semianalfabeta y traumatizada por la guerra, narraba el episodio con detalles que un niño de 5 o 6 años no podía procesar racionalmente. Pedazos de carne colgando de ganchos, el olor a hoguera mezclado con putrefacción, el silencio atemorizado de los supervivientes. El padre de Andrei, Roman Chikatilo, soldado del Ejército Rojo, fue capturado por los alemanes en 1941 y pasó 4 años en campo de prisioneros. Al regresar en 1949, fue declarado traidor por permitir su captura, perdiendo sus derechos civiles y sumiendo a la familia en el ostracismo. La versión oficial soviética exigía mártires, no prisioneros de guerra. Así Andrei creció con el estigma de ser hijo de un cobarde. El cuerpo humillado. En la escuela primaria de Yabluchne, el pequeño Chikatilo era un blanco perfecto. Miopía severa sin recursos para gafas, tartamudeo que empeoraba con el estrés y cuerpo hinchado por la desnutrición crónica. Sus compañeros le llamaban Zayats, el conejo, por sus dientes prominentes y su mirada ausente. No respondía a las burlas. Su táctica de supervivencia era la invisibilidad. Hasta los 12 años se orinaba en la cama cada noche, provocando más humillaciones. A diferencia de otros niños, no encontró refugio en el comunismo juvenil. El Partido de los Pioneros le rechazó por falta de carácter revolucionario. Su única compañía eran los libros de historia y matemáticas, donde encontraba un orden lógico que la vida le negaba. La primera experiencia sexual de Andrei, a los 15 años, fue un fracaso humillante. Al abrazar a una chica del pueblo, eyaculó prematuramente. El rumor de su impotencia se extendió como un chisme venenoso, alimentando su convicción interna de estar biológicamente defectuoso. Segunda parte. La construcción de la máscara, 1955-1978. El fracaso académico y la ingeniería como refugio. En 1955, Andrei intentó ingresar a la Universidad Estatal de Moscú para estudiar Derecho, pero su tartamudeo y su falta de recomendaciones del partido le cerraron las puertas. Fue un rechazo que confirmó su inferioridad. Optó por ingeniería en Rostov, una carrera técnica donde los números no juzgaban. Se graduó en 1960 con 3 títulos: Ingeniería, Lengua rusa y Marxismo-Leninismo. El último no era ideológico, era una máscara. Dominar la jerga comunista le daba acceso a empleos seguros y le blindaba contra sospechas. Se convirtió en un buen soviético. Leía Pravda cada mañana, asistía a reuniones del partido, votaba sin cuestionar. El matrimonio como farsa. En 1963 conoció a Feodosia Odnacheva, una amiga de su hermana. Ella era ordenada, tradicional y deseaba la estabilidad que el comunismo prometía. Chikatilo, a los 27 años,
Vio en ella una oportunidad de normalidad. Se casaron en menos de un año. La noche de bodas fue otra humillación. Chikatilo no pudo mantener una erección. Durante décadas su vida sexual consistió en masturbarse mientras ella dormía o eyacular prematuramente durante los raros intentos de penetración. Sin embargo, engendró 2 hijos, Yuri, 1964, y Lyudmila, 1965. ¿Cómo? En raras ocasiones lograba una erección parcial, suficiente para la fecundación pero no para su ego masculino. Feodosia, frustrada y confundida, le llamaba muerto en la cama. Chikatilo asumió su papel. Era un padre ausente pero silencioso, un marido sumiso que nunca discutía, un obrero ejemplar en la fábrica de comunicaciones. Los primeros avisos, 1971-1974. En 1971 se convirtió en profesor de lengua rusa en una escuela de Novocherkassk. Allí su máscara comenzó a resquebrajarse. Se quedaba horas mirando a las alumnas de 12-13 años durante el recreo, excitándose en su escritorio. Comenzó a meterse en los vestuarios femeninos, ropa interior a escondidas, mientras se masturbaba con la mano en el bolsillo. Las denuncias llegaron en 1973. 2 alumnas acusaron conducta inapropiada. La directora, una comunista ortodoxa, no lo denunció a la policía para no manchar el expediente del partido. Simplemente lo trasladó a otra escuela. En 1974 las denuncias se multiplicaron. Esta vez lo despidieron oficialmente por incapacidad pedagógica. Pero el sistema soviético protegía a sus propios. Chikatilo no fue procesado. Fue reasignado como almacenista en una fábrica de construcción en Shashti. El trabajo era perfecto. Viajes constantes por toda la región, acceso a alojamientos temporales y sobre todo invisibilidad. La catástrofe, 1978-1984. La primera víctima, Yelena Zakotnova, 9 años. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo vio a Yelena Zakotnova esperando el autobús en una parada de Shashti. Llevaba dulces en su mochila de viaje. La niña, retrasada mental leve, aceptó el chicle y lo siguió a su cabaña secreta en las afueras. Dentro, Chikatilo intentó violarla. La niña gritó. Él no podía penetrarla. Su impotencia lo enloqueció. La estranguló hasta la muerte, pero el asfixio le provocó un intenso orgasmo. Por primera vez en su vida, había conectado sexualidad y poder absoluto. Mutiló el cuerpo con un cuchillo de cocina. No comió nada. Aún no estaba en ese nivel de deshumanización. Escondió el cadáver bajo nieve y hojas. La policía encontró la cabaña, pero los investigadores, bajo presión del partido para cerrar el caso rápidamente, condenaron a Alexander Kravchenko, un hombre con antecedentes que había estado cerca del lugar. Kravchenko fue ejecutado en 1984 por un crimen que no cometió. Chikatilo observó el juicio desde la sala de espectadores. Aprendió 2 lecciones. El sistema soviético era imperfecto y asesinar era posible. La búsqueda del patrón. 1981-1982. El 3 de septiembre de 1981, Chikatilo asesinó a Larisa Tkachenko, 17 años, en un bosque de Rostov. Esta vez la violación fue simbólica. Clavó un puñado de barro con su semen en la vagina de la víctima con una ramita. El acto de mutilación fue más extenso. Le cortó los pezones con los dientes y extirpó el útero con precisión quirúrgica. Esa precisión levantó sospechas. Todos los cirujanos de la provincia fueron interrogados, pero Chikatilo era un almacenista. Su cuchillo era de corte industrial, no bisturí. Entre 1982 y 1984, asesinó a 13 personas más, casi todas adolescentes. Su método se perfeccionaba. Primero un golpe en la cabeza para inmovilizar, luego cuchilladas superficiales para establecer dominio, finalmente la mutilación sistemática mientras las víctimas agonizaban inconscientes. La firma siempre arrancaba los ojos. En su confesión dijo: me aseguraba de que no vieran mi cara ni en la muerte. El sistema en colapso, 1984-1990. El error de 1984. El 14 de septiembre de 1984, Chikatilo fue detenido en el mercado de Rostov.
Un agente de la KGB lo había observado acercándose a adolescentes. En su mochila, un cuchillo, una toalla y cuerdas. El perfil psicológico del Instituto Serbsky de Moscú describía un hombre casado, de trabajo estable. Sangre grupo AB. Chikatilo era casado, ingeniero, y su sangre era grupo A. Fue liberado en 72 horas. La policía tenía 26.500 sospechosos en su base de datos. Chikatilo se perdió en el ruido. La decadencia. 1985-1990. Entre 1985 y 1986, asesinó a 19 personas. El colapso de la Unión Soviética le benefició. Menos policías, menos recursos, más caos. Viajaba libremente entre 15 ciudades, usando su trabajo como cobertura. Sus víctimas eran ahora mayormente niños varones de 9-14 años. Los atracaba en estaciones de tren, les ofrecía ayuda, los llevaba al bosque. Allí les cortaba los genitales, los mutilaba y en algunos casos se comía los testículos o los pezones. Una vez, tras matar a un niño, bailó una danza en círculos alrededor del cuerpo, aullando al viento, dijo al psiquiatra. En esos momentos me sentía más poderoso que Stalin. 4. La redacción en noviembre de 1990. Chikatilo fue observado por un agente encubierto en la estación de Shakti. Tenía un cuchillo en el bolsillo. Fue arrestado. Durante 10 días no habló. El 27 de noviembre, el psiquiatra Bukhanovsky le mostró el perfil psicológico que él mismo había ayudado a crear. Chikatilo se derrumbó y confesó 53 asesinatos. El juicio, circo de la perestroika, el juicio de abril de 1992, fue el primero televisado en la nueva Rusia. Chikatilo, encerrado en una jaula de acero para protegerlo de los familiares de las víctimas, se comportaba de forma errática. Cantaba, se desnudaba, gritaba que era inocente. Pero cuando el juez leía los detalles de cada crimen, sonreía levemente. El psiquiatra concluyó: es un psicópata organizado con desorden de personalidad antisocial. No es loco, disfrutó cada muerte. Fue condenado a muerte. Su última declaración fue una carta al fiscal general. Me detuvieron el 20 de noviembre de 1990. Reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Desde la niñez me he sentido insuficiente. Lo que hice me proporcionaba cierta paz de mente. La gente se burlaba de mi impotencia. En los actos perversos experimentaba un furor sin freno. Ejecución. El 14 de febrero de 1994, en la prisión de Novocherkassk, un oficial le disparó en la nuca. Murió instantáneamente. No hubo necrológica oficial. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común sin nombre. Sexta parte. Legado criminológico. El caso Chikatilo forjó la criminología soviética. Antes de él no existía el término asesino en serie en el léxico judicial ruso. Su perfil ayudó a crear la unidad de análisis criminal de la MVD, Ministerio del Interior, en 1991. Lecciones clave: la importancia del perfil psicológico. El Instituto Serbsky acertó en todos los detalles excepto el grupo sanguíneo. La cadena de custodia. El error con Kravchenko demostró cómo la presión política destruye justicia. La parafilia criminal. Chikatilo unió canibalismo, mutilación y necrofilia en un patrón único de sacrificio sexual.